Esta es la clase número 5 de este seminario. Recuerden que hemos venido desde la parte básica hasta temas un poco más avanzados, ¿cierto? El día de hoy vamos a ver unas fórmulas que son condicionales. Bien, son dos fórmulas en particular junto con otros temas, una llamada sumar y conjunto y otra llamada función sí. Me permite alternar entre una opción u otra, ¿sí? Bueno, voy a compartirles mi ejercicio, el ejercicio. Me comentan cuando puedan ver la pantalla del ejercicio. Yo creo que ya. Algunas recomendaciones importantes, sobre todo para las personas que se están conectando por primera vez. Recuerden, esta ya es la clase número 5, ¿cierto? De un seminario completo de 5 clases. Entonces pueden haber muchas cosas que en este momento ustedes no comprendan. Entonces al final de la clase yo me quedo unos minutos más para ver todas estas dudas que se les presenten, que no sean propiamente de la clase, sino de clases anteriores. O sea, que no esté relacionado con el tema, sino como que, profe, me perdí en este atajo, entonces lo vemos al final. De todas maneras, todas las demás dudas que ustedes tengan, la pueden levantar la mano, pueden conversar durante la clase o también pueden dejar las dudas en el chat. Bien, a medida que va pasando las clases, les vamos dando la oportunidad para que ustedes comenten las dudas. Y cuando yo voy explicando, también les doy momentos para que ustedes intervengan y me cuenten qué dudas les quedan. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el ejercicio del día de hoy. Este es el archivo de Excel que siempre se los compartimos para que ustedes después puedan revisar todo el ejercicio. ¿Qué encontramos en este archivo de Excel? Al principio encontramos el índice con los puntos que vamos a ver, que en este caso sería la fórmula sumarse y conjunto, que les comentaba que es una fórmula condicional. Bien, básicamente lo que hace es que suma con condiciones. Por eso se llama sumarse y conjunto. La fórmula sí es una fórmula condicional también, ¿cierto? Pero me permite alternar entre una opción u otra. Entre opciones. Lo voy a dejar así entre opciones porque, aunque solamente me permite en principio una o dos, hay una forma de hacer que tenga muchísimas más opciones. Mini gráfico, esto como para complementar el tema, lo que vimos la semana pasada, que vimos gráficos, estos son minis, es decir, dentro de la celda se crea el gráfico, o sea, no, el gráfico no queda en toda la hoja, sino que queda simplemente en la celda. Bien. Y texto en columna, yo estoy segura que a muchos nos ha pasado que cuando descargamos, por ejemplo, el extracto bancario de Bancolombia, viene así, viene fecha, luego coma débito, luego viene crédito y luego viene saldo, por ejemplo. O sea, todo viene en la misma columna y no tenemos forma de separarlo. Entonces, esta opción de texto en columna nos va a permitir separar toda la información. Bien, y aquí abajo les dejo como un recorderis de todo lo que hemos visto en las clases anteriores. Esto fue lo que vimos en la clase 1, la clase 2, la clase 3 y la clase 4. Vean, aquí le puse clase 5, pero en realidad fue la 4, porque la 5 es la que estamos viendo en este momento. Si nos da tiempo al final, hacemos así como en todas las clases, un recorderis de lo que vimos en la clase anterior. Bien, para que las personas que se están conectando por primera vez como que se lleven la información un poco más completa. Bien, en esta hoja llamada recursos, siempre les dejo, digamos, como una guía de lo que son los atajos, ¿verdad? Los atajos básicos, los más comunes que son copiar, cortar y pegar, control C, control X y control V. Insertar fila o eliminar, que en este caso sería, voy a agregarlo aquí, sería control más menos. Bien, y abajo, en la parte de abajo, aquí les dejo algunos links relacionados con la clase. Por ejemplo, aquí les dejo un link de YouTube para la clase de sumar y conjunto, domina la función sí, gráficos y mini gráficos, que eso es justamente lo que vamos a ver, y cómo dividir en columna un texto en plano en Excel. Cuando ustedes ven el video o con la clase lo van a entender un poco mejor. ¿Por qué les dejo estos links? Para que ustedes complementen. O sea, lo que ven aquí, lo que yo les explico, ustedes pueden ver ese video y puedan entender algunas cosas que a lo mejor a mí por la premura del tiempo se me escapan. Bien, y también para que tengan más ejercicios para practicar. Listo. Ok, ahora sí, entrando en materia. Tenemos una hojita para cada tema que vamos a ver. Bien,
Yo trato de ir explicándoles con calmita. Si alguien se pierde en la explicación, me cuenta y yo repito, no hay problema. Bien, entonces, ¿qué es esta fórmula sumar y conjunto? Recuerdo, se llama así, sumar, juntos y conjunto. Alguien me dirá, profe, pero yo he trabajado la fórmula sumar sí, por ejemplo, sin el conjunto. Y yo le digo, es totalmente válido, pero desde mi recomendación es muchísimo mejor trabajar con sumar y conjunto, porque sumar y conjunto es mucho más flexible que sumar sí. Ahorita les explico las dos como para que te vayan con la información completa. Entonces, ¿de qué me sirve esta fórmula sumar y conjunto? Entonces les traigo este pequeño ejemplo. Supongamos que ustedes tienen esta tabla, que voy a ampliar aquí la pantalla para que lo puedan ver mejor. Supongamos que esta es una empresa de tecnología, ¿cierto? Entonces fíjense que vende cámaras web, vende licencia de Windows, vende parlantes, vende cosas relacionadas con tecnología, ¿cierto? Y aquí tengo las ventas de varios años, por ejemplo, de 2016. Si yo abro el filtro aquí, puedo ver las ventas de todos los años, 2016 hasta el 2020, ¿verdad? Lo tengo por mes también, lo tengo por semana y lo tengo por fecha, aunque en este momento la fecha no la vamos a utilizar. Vamos a utilizar solamente el año y el mes. Bien, entonces supongamos que alguien les dice, oye, yo quiero ver el total de ventas, supongamos, de este producto, este parlante. Entonces, ¿yo qué digo? Lo voy a buscar en esta tabla, ¿verdad? Voy a filtrar aquí y voy a buscar el parlante. Entonces, yo digo, bueno, el parlante, fíjense que aquí tengo las ventas de todos los años, 2016, 2017, 18 y 20. Entonces, yo digo, bueno, aquí en esta columna, en la M, está el total de ventas, ¿cierto? Pero la persona que me lo está pidiendo me dice, sí, pero es que a mí así no me sirve. O sea, yo quiero solamente el total y ya. O sea, no quiero que me desglose todo esto, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando yo pongo en práctica la fórmula sumar y conjunto. Entonces, voy a quitar el filtro, fíjense, lo quito. Yo quiero que aquí, en esta fila, ¿verdad? Que voy a poner en color amarillo, me dé el total de ventas de este producto. Y no solamente de este producto, sino quiero las ventas de enero de 2019. Entonces, solamente como para ir verificando, yo lo voy a filtrar aquí. Yo digo, bueno, aquí lo voy a filtrar. Parlante, voy a filtrar el año, que sería el año 2019. Bien, y voy a filtrar aquí el mes, que sería el mes de, creo que decía enero, ¿cierto? Y listo. Entonces, fíjense que las ventas de este mes serían esto, ¿verdad? Y sería muy sencillo así, pero vamos a cambiar el año. Vamos a cambiar el 2017, a ver. 2017 y 2016. Bueno, vamos a quedarnos con 2019 solamente. Listo, entonces yo digo, yo quiero que este total, junto con este producto, este mes y ese año, me aparezca aquí en esta tablita más resumida. Voy a quitar el filtro, fíjense, simplemente me vengo aquí y borrar filtro para que la tabla se desglose. Entonces, yo quiero el total de ventas de este año y de este mes para este producto aquí en la fila amarilla, ¿verdad? Pero no solamente lo quiero para este producto, lo quiero para estos también. O sea, quiero saber en conjunto cuánto vendí de esos productos. Entonces, a mí no me sirve ir a buscar uno por uno, porque yo me demoraría mucho. Imagínense, ahora tengo que buscar esta licencia, por ejemplo. Fíjense lo que voy a hacer. Me paro aquí, control C. Bien, me muevo hacia acá, hacia el ladito, voy a filtrar aquí en producto y voy a buscar ese producto. Fíjense, aquí está la licencia, le doy a aceptar y aquí están las ventas de todos los años de ese producto. Voy a filtrarlo para 2019. Filtro para 2019 y lo voy a filtrar para enero específicamente. Y fíjense que las ventas son estas, de 6.588. Entonces, para mí sería muy improductivo yo tener que venir a buscarme uno por uno, copiar el valor y venir a pegarlo aquí. Por ejemplo, valores. No, eso no me sirve, ¿verdad? Porque me demoró mucho tiempo. Y lo más, digamos que lo más importante de aquí es que si entonces el producto cambia, entonces el valor que yo puse aquí en valores ya no me sirve. ¿A qué me refiero en valores? Escribirlo. O sea, que yo venga y ponga así, ay, las ventas son 6.588. Pero si resulta que no era la licencia, sino la licencia de otro software, no sé, voy a inventármelo aquí, licencia software libre, un ejemplo, algo así. Bien, entonces ya este 6.588 ya no me sirve. Entonces yo tengo que poner una fórmula, ¿cierto? ¿Qué fórmula me sirve para eso? Me sirve la fórmula sumar si conjunto. Esta fórmula me permite sumar las ventas de este producto y no solamente la de ese producto, sino poder filtrarlo
por año y por mes, y por todos los filtros que usted le quiera poner, digamos que todos los argumentos. ¿Cómo planteo esta fórmula? Fíjense, es muy sencillo, ¿verdad? Y esta es la fórmula desde mi experiencia trabajando desde hace muchísimos años con Excel todos los días, ¿verdad? Siendo contadora. Esta es la fórmula caballito de batalla de todos los que trabajamos con Excel, porque es muy versátil, o sea, me sirve para todo. Bien, entonces, ¿qué quiero? Aquí en amarillo quiero las ventas del parlante para el año 2019 y del mes de enero. Bien, después vamos variando el año y el mes. Entonces, ¿yo qué digo? Yo comienzo más, voy a ampliar aquí un poquito la pantalla, más, fíjense, denme un momento aquí, más, sumar, sí, y mire que apenas la empiezo a escribir de una vez me aparece. Entonces, sumar sí conjunto. Bien, entonces fíjense, aquí me va diciendo, suma las celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. ¿Cuáles serían esas condiciones para mi ejercicio? Que sea un parlante, que sea del año 2019 y que sea del mes de enero. Bien, entonces, selecciono la fórmula. ¡Pum! Aquí ya la tengo, ¿verdad? Él inmediatamente me abre paréntesis. Entonces, el rango de suma. Recuerden que esto que se me pone aquí en negrito son los argumentos de la fórmula. Y yo debo seguir la fórmula tal cual me la indica el Excel. Entonces, rango de suma. Rango de suma es lo que quiero sumar. Entonces, en este caso, yo me voy a mover a la derecha. Ese rango de suma serían las ventas. Bien. Y lo que yo les recomiendo, no seleccionen la información así, porque entonces yo puedo dejar información debajo de la fórmula. Seleccionen la columna completa. Y así yo me curo en salud de no dejar datos por fuera. Entonces, fíjense que el rango de suma, aquí como me lo decía la fórmula, aquí el rango de suma es la columna M. Me lo muestra la fórmula así, M, 2.M, eso quiere decir que está seleccionando la columna completa. Bien, coma, fíjense aquí, rango de criterio, rango de suma, listo. Mi separador para mi fórmula es la coma, pero a lo mejor en algunas computadoras puede ser punto y coma para que lo tomen en cuenta. Entonces, coma. Bien, rango de criterio, y aquí es cuando yo empiezo a pensar, pero ¿qué es esto? Recuerden, cuando me hablen de rango, es una columna completa, es un conjunto de celdas completas. Entonces, yo no puedo decir rango de criterio aquí. No, eso no me sirve. Cuando me hable de rango de criterio, es esa información que es común en ambas tablas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi primer criterio? Mi primer criterio que quiero utilizar es el que sea parlante, ¿verdad? Entonces, yo debo ir al rango de criterio, a esa columna donde esté ese parlante dentro de la tabla que tiene las ventas. Entonces, yo me muevo hacia acá, fíjense. Esa tabla o ese rango de criterio es la columna K, donde están todos los productos, fíjense. Quemador, teclado, licencia, computador. Entonces, ¿cuál es mi rango de criterio que me pide la fórmula? Esta columna acá. Bien, así. La selecciono completa. Bien, coma. Ya tengo aquí mis dos argumentos principales. Rango de suma, fíjense aquí, rango de suma, y luego rango de criterio. Bien, coma. Aquí me pide el criterio 1. Si yo acabo de seleccionar la columna que tiene el producto, entonces el siguiente argumento de criterio tiene que ser el producto del cual yo quiero las ventas. Entonces, en este caso yo digo, yo quiero las ventas del parlante. Fíjense, le doy clic al parlante. Aquí lo selecciono. Voy a dejar la fórmula hasta ahí y ya les voy a mostrar cómo se agrega el mes y la fecha. Voy a dejar la fórmula hasta ahí, que sería la más sencilla. Fíjense, ¿cómo se lee la fórmula? La M, el rango de suma, que sería las ventas. Bien, luego la K, el rango de criterio, que sería donde están los productos, ¿cierto? Entonces recuerde, cuando me hablen de rango es una columna completa o una fila, porque también podría plantear la fórmula con filas. Bien, y cuando me hable de criterio, así fíjense como me muestra la fórmula, criterio, ahí sí se refiere a un valor, a uno en particular. Y en este caso yo estoy seleccionando el parlante. Bien, fíjense, si yo le doy enter allí, enter, me dice que las ventas fueron 336,000. Entonces ahí es donde yo voy a chequear. Lo dejo hasta allí, ¿verdad? Hago una pausa. Luego regreso a mi tabla y voy a filtrar por el parlante. ¿Qué fue lo que acabamos de sumar? El parlante. Entonces yo digo, el parlante está aquí y fíjense que esta suma
voy a seleccionar la columna completa, la M, me da, dale aquí los tres punticos, me da 336.800, bien, que era lo que me mostraba por aquí. Pero resulta que esas son las ventas de todos los años, desde el año 2016 hasta el año 2020. Y a mí en realidad me están pidiendo solamente las ventas de enero 2019, es decir, me están pidiendo este total, esto que está aquí, enero 2019. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Yo debo modificar la fórmula para que no solamente me agarre producto, sino también me agarre año y también me agarre el mes. Bien, fíjense, quito el filtro, listo. Me regreso para la fórmula. La voy a plantear de nuevo para reforzar, explicarles nuevamente y agregarle lo que nos falta. Bien, porque recuerden que estos 336.000 es las ventas históricas de toda la tabla. Y yo solamente necesito enero 2019 de ese parlante. Entonces, ¿qué hago? Más sumar, fíjense, sumar si conjunto, abro paréntesis, rango de suma, lo que quiero sumar, dónde está ese resultado que necesito. Y como me está hablando de un rango, entonces la columna completa, que en este caso sería la M. Bien, listo. Ya lo tengo seleccionado, ¿qué hago? Sigo la fórmula, que viene una coma. Listo, pum. Fíjense que me dice la fórmula, rango de criterio. Me está hablando de un rango, entonces un rango es una columna completa, ¿cierto? Y me dice que el criterio tiene que ser eso con lo cual voy a sumar, que en este caso quiero que sea el parlante. Entonces voy a seleccionar la columna de mi tabla matriz, de mi tabla principal, donde están las ventas. Bien, en este caso sería esta. Bien, columna K. ¿Qué sigue en la fórmula? Coma. Criterio 1. Y fíjense que yo puedo poner muchísimos más criterios. Criterio 1. Entonces, si yo acabo de seleccionar la columna K, que es la columna de producto, el criterio 1 no puede ser la fecha, tiene que ser el producto. Bien, que en este caso es el parlante. Y como no me está hablando de rango, me está hablando de criterio, allí yo debo entender que cuando me dice criterio es un valor en específico. En este caso sería el parlante. Bien, pero la fórmula no llega allí, coma, porque tengo que incluir todavía el año y el mes. Entonces, rango de criterio 2, yo puedo seleccionar el año, fíjense, la H completa. Rango de criterio 2 va a ser el año, ¿cierto? Coma, quiere decir que el criterio 2 tiene que ser obligatoriamente el año que me están pidiendo. Y como es un criterio, es un único valor que sería ese 2019. Bien, coma. Luego me dice rango criterio 3. ¿Cuál sería el mes? ¿Cierto? Entonces selecciono la columna J, fíjense, lo tengo ahí, le doy coma y me pide el criterio 3. Y como ya les he repetido, criterio se refiere a un único valor. Y como estoy en la columna de mes, el criterio solamente puede ser este. Le doy, cierro paréntesis, enter, y ahora sí me da las ventas solamente de este parlante para el mes de enero del año 2019. Y fíjense que esta fórmula, si yo, por ejemplo, voy a copiarme este teclado mouse, lo voy a poner aquí donde está el parlante, como yo lo hago con fórmula, cuando yo varíe el producto aquí, este monto va a variar. A diferencia de que si lo pongo directo con valores, o sea, lo escribo, cuando cambie el producto, pues no va a cambiar el monto. Por eso es la importancia de hacerlo con fórmula. Bien, ¿a quién le quedó dudas de cómo utilizar sumarse y conjunto? Me cuentan por si les quedó claro. Si repito, igual tengo otro ejercicio para explicarles nuevamente cómo vamos. O si entendieron, también me pueden poner una manito de que vamos bien. Listo, perfecto. Claro, porque así yo sé si van entendiendo. Recuerden que también pueden poner los mensajes en el chat. Bien. Ok, aquí vamos con algo interesante y esto nos sirve para reforzar lo que ya hemos visto en las clases anteriores. Ustedes se acuerdan que en clases anteriores estudiamos lo que es las eh, referencias absolutas y relativas, ¿cierto? En el que yo les explicaba que así como usted plantea una fórmula aquí, si usted la copia hacia abajo, toda la fórmula se mueve. Es decir, si usted se mueve hacia un lado, la fórmula también lo hace, ¿cierto?
Cuando yo necesito que un valor no se mueva, necesito que esté fijo, yo debo hacer uso de este símbolo de dólar para ponerlo delante de las columnas o de las filas, ¿cierto? Entonces, fíjense, en este caso yo ya planteé las fórmulas para parlantes, ¿verdad? Aquí, fíjense, la M, la del rango de suma, ¿verdad? La K, el rango de producto. La de 11, el producto, ¿cierto? La H, fíjense, lo veo aquí, es la referencia del año, ¿cierto? Aquí la H. Y la E7 es el año que sería 2019. Y la J aquí es la referencia al rango de mes, ¿cierto? Ahora bien, como ustedes han venido a todas las clases, o los que han venido, ¿verdad? ¿Qué hago yo? Si yo no voy a hacer la fórmula todas las veces aquí, no. Yo la planteo una sola vez, ¿verdad? Yo no voy a trabajar 5 veces haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué hago? Esta fórmula, pues yo digo, pues me la copio. Pero fíjense lo que pasa. Si yo corro esta fórmula, una celda más abajo, me da 0. Y yo digo, ¿pero qué está pasando? Entonces, ¿qué hago? Le doy doble clic aquí a la fórmula, fíjate. Pero ¿qué pasa? Que se me movió, ya no está sumando parlante, está sumando la licencia. Perfecto. Está sumando, fíjense, está sumando las ventas, está agarrando la columna de producto, la columna de mes y la columna de año. O sea que esto está bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que cuando yo miro aquí los argumentos, resulta que se corrió. Fíjense, la fórmula se desplazó un lugar hacia abajo. Eso es porque yo lo que hice fue copiar esta fórmula que tiene los 2.389 y copiarlos una celda más abajo. Y los que yo les comentaba, la fórmula se mueve. Si usted se mueve hacia abajo, todo se va a mover hacia abajo. Esto no se movió, o sea, estas columnas, porque yo me estoy moviendo en la misma columna, no me moví hacia los lados, me moví hacia abajo. Pero fíjense que todo se movió. Ya no está seleccionando el parlante, sino la licencia. Ya no está seleccionando el año, ya no está seleccionando el mes, de hecho, ni siquiera está seleccionando nada. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Borro esto, por supuesto. Me vengo aquí a mi fórmula principal, ¿cierto? Y la voy a plantear de nuevo solamente a modo de repaso y les muestro cómo yo debo, cuando presiono, cuando selecciono el argumento de 2019 de año y enero, yo debo ponerle este símbolo de dólar delante tanto de la columna como de la fila. Entonces, ¿cómo lo hago? Fíjense, voy a plantear la fórmula de nuevo. Y ya está la última vez. Más, sumar si conjunto. Bien, rango de suma. Entonces, yo me muevo hacia aquí. El rango de suma, recuerden, ¿dónde está lo que voy a sumar? Yo no puedo escoger rango de suma, producto. Ajá, ¿y qué va a sumar ahí? O sea, yo no puedo sumar licencia, no, yo tengo que sumar valores, ¿cierto? Entonces, el rango de suma solamente puede ser la columna M. En tal caso, pudieran ser las unidades vendidas. Pero en este caso no me están pidiendo unidades, me están pidiendo total de ventas. Entonces, selecciono la M. Bien, no me vayan a seleccionar como columna de suma la K, eso está mal y les va a dar error. Tienen que seleccionar la M. Bien, entonces voy siguiendo la fórmula. Lo primero que me pide es el rango de suma. Ya lo tengo. Entonces, ¿qué hago? Coma. Bien, rango de criterio. Ahora sí, la columna donde están los productos, que serían este. Ya les expliqué porque es la columna completa. Y cada vez que ustedes hablen de un rango, ustedes seleccionen la columna completa. Bien, ya tengo la columna de rango o la número 1, coma. Bien, criterio, en este caso sería el parlante nuevamente. No le voy a poner ningún símbolo de dólar porque yo necesito que la fórmula se mueva hacia abajo. Entonces, esa referencia debe estar relativa, bien, o sea, debe moverse. ¿Cómo? Rango de criterio 2. Y aquí sí viene lo interesante. Rango de criterio 2, vamos a poner que sea el año. Bien, listo, lo dejo ahí. Rango de criterio el año, coma. Criterio 2. Yo voy a seleccionar, recuerden que cuando me hablen de criterio es un valor puntual. En este caso sería este 2019, ¿cierto? Pero yo no lo puedo dejar así porque ya vi lo que pasa cuando corro la fórmula hacia abajo. Entonces, ¿qué hago? Presiono allí inmediatamente la tecla F4. La ubico en mi computadora, F4. ¿Y qué pasa cuando presiono F4 aquí mismo, dentro de la fórmula? La voy a presionar, clic. Fíjense lo que pasó. Me apareció automáticamente estos símbolos de dólar. Está delante de la E, inmovilizando la columna, y está delante del 7, inmovilizando las filas. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que esta referencia pasó de ser pasó de ser relativa a una referencia absoluta, es decir, no se mueve. O sea, eso se va a quedar filo
fijo, así yo mueva la fórmula a otras celdas. Bien, esa es la única diferencia a como lo vimos inicialmente. Coma, rango de criterio 3. Fíjense que me falta el mes. Entonces, cuando me hable de rango, columna completa, recuerden. Entonces, selecciono la J completa. Coma. Criterio 3, recuerden que tiene que ser el mes. Y ya les expliqué por qué voy a presionar F4. Fíjense lo que pasa cuando lo presiono F4. ¡Pum! Me aparece automático los símbolos de dólar. Entonces ahí yo ya estoy lista. Cierro paréntesis, Enter. Ya me dio el total, que ya sabíamos que era ese. Pero si corro la fórmula, fíjense lo que pasa cuando la corro. Ahora sí me da el total de las ventas de este producto, que sería esta licencia de Windows, para el año 2019 y para el mes de enero. Bien, ¿les queda claro cómo utilizar sumar y conjunto y cómo combinarlo con referencias relativas y absolutas? Bien, perfecto. Vamos súper bien. Ahora, ¿qué pasa? Alguno me dirá, ¿y por qué no puso fijas las columnas? No las puse fijas, solamente estas del el año y el mes, porque yo no me estoy moviendo hacia los lados, yo me estoy moviendo solamente hacia abajo. Fíjense, si me muevo hacia abajo, se copia la fórmula para todos los productos. Ahora, si a mí me diera por mover esta fórmula, fíjense, control C, y la voy a pegar aquí al lado, control V, y la fórmula me da 0. ¿Por qué? Fíjense, toda la fórmula se movió. Ya no está sumando las ventas, sino se movió una columna. Ya no, o sea, ya la fórmula está errada por completo, porque de hecho ya ni siquiera me agarra la licencia, sino me agarra el resultado anterior. Entonces, si ustedes planean mover la fórmula hacia la derecha o hacia la izquierda, allí sí tendrían que poner fijas las columnas con la tecla F4. Bien, en este caso no fue necesario, si no es necesario no lo pongo. Bien, pero si usted cree que más adelante su archivo es sensible a modificaciones, pues lo pone desde el principio. Bien, entonces fíjense que es muy sencillo. Voy a borrar esto. Perdón. Voy a borrar esto desde aquí. Listo, entonces yo aquí ya tengo el total, fíjense, de ventas de cada uno de estos productos segmentados para el año 2019 y para el mes de enero. ¿Y qué pasa si yo lo cambio al año 2020? Simplemente tengo que venir, pararme aquí donde está el 2019 y cambiarlo a 2020. Y fíjense qué sencillo, cómo varían los datos. Que eso es la importancia y por eso siempre les recalco de hacerlo con fórmula. Porque si usted lo hace con fórmula, usted puede variar la información. Pero si usted pone estos datos fijos, pues no. Cada vez que cambie de año, tiene que venirse aquí a la tabla a buscar los datos y pues eso no es práctico. Bien, vamos a dejar esto en el año 2018, por ejemplo, y aquí me dan total. Voy a dejarlo en el 2019 que tenían toda información. Pero también puedo cambiar el mes. Por ejemplo, lo cambio a febrero, por ejemplo, o lo cambio a marzo. Bien, vamos a hacer otro ejemplo solamente para reforzar aquí lo que es sumar y conjunto. Yo tengo esta tabla aquí, ¿verdad? Una tabla, entre comillas, para los que han asistido a todas las clases, porque sabemos que esto no es una tabla, es un rango de datos. Aquí, bien, voy a acomodar aquí el año, listo. Entonces, yo quiero una fórmula que me rellene toda esta información. Yo ya no necesito la información por producto, la necesito por año y por mes. Bien, y en mi tabla aquí yo tengo todo eso. Es decir, esta tabla matriz va a alimentar esta tabla resumen. Bien, es decir, yo quiero ver las ventas de cada año por mes. Bien, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con la fórmula sumar sí conjunto. Es la única que me permite hacer esto, porque yo puedo sumar por mes y por año. Bien, con esta tabla. Aquí voy a hacer uso de estas referencias relativas con este símbolo de dólar. Bien, ¿cómo lo hago? Presionando la tecla F4, recuerden. En algunas computadoras puede ser que no sea tan directo F4, sino Fn más F4. Ya depende del computador que usted tenga. Si es una lacto, posiblemente sea con esto, Fn, F4. Bien, entonces, vamos a plantear la fórmula para enero 2016 y la vamos a hacer de modo que al yo correrla para acá, para todo esto, me sirva una única fórmula. No es que voy a hacer una aquí diferente, una aquí, no, una única fórmula. Bien, entonces fíjense, más. Sumar sí conjunto, la escribo. Bien. Rango de suma.
¿Qué quiero sumar? Las ventas. Entonces yo me vengo para acá, aquí. Listo. Coma. Rango de criterios. Yo digo, lo que quiero sumar es el año. Vamos a empezar con el año 2016. Que yo quiero escoger primero el rango de criterio del mes. También no hay como una norma de que primero tengo que escoger el año y después el mes. No, usted escoge el que necesite. Lo importante es que el rango y el criterio tengan relación. Entonces, rango de criterio, vamos a escoger que sea el año. Bien, aquí. Entonces, escojo la I. Fíjense que escojo la columna completa. Luego de que selecciono la I, simplemente coma. Y aquí la fórmula me dice que viene el criterio. Yo digo, el criterio es el año. Entonces es el 2016. Entonces lo escojo aquí. Bien, también podría escribirlo. En lugar del criterio, en lugar de seleccionarlo, también podría escribirlo. Por ejemplo, así. Pero ¿qué pasa? Que entonces no me va a servir cuando corra las fórmulas para los siguientes años. Entonces es más práctico que yo lo haga todo con fórmula. 2016. Bien, coma. Rango de criterio 2, el mes. Entonces me vengo aquí, la K completa, el mes, y el criterio va a ser este mes que tengo aquí. Recuerden, rango, columna completa, criterio, un valor puntual. Listo, entonces le doy cierre paréntesis, listo, ahí me está dando este número que no se puede leer, pero yo lo soluciono poniéndole mi formato de decimal. Listo, aquí yo puedo ver que las ventas para este mes, para este año, fueron de 247,000 pesos, ¿verdad? Pero recuerden, yo quiero una única fórmula. ¿Qué pasa cuando yo corro la fórmula? Fíjense, voy a mover la fórmula hacia abajo. La corro. Yo digo, no es posible que las ventas para todo el mes de febrero del año 2016 me den cero. Posiblemente yo tenga aquí un error, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, el error, como les decía, viene porque yo tengo que hacer uso de esto. Yo tengo que hacer uso de las referencias relativas, ¿verdad? Ahora, fíjense, si muevo la fórmula hacia abajo me da error. Pero ¿qué pasa si la muevo hacia los lados? La voy a copiar, control C, y la pego aquí al lado. Me vuelve a dar cero. Yo, muy raro. ¿Por qué? Le doy doble clic y fíjense, me sigue dando error, porque ahora ya no me está tomando aquí el mes de enero, no me está agarrando las columnas correctas, fíjense. Entonces, ¿qué debo hacer yo uso de esto? De F4. Bien, voy a ponerlo aquí de otro color. Yo era para ampliar, lo puse más pequeño. Listo, entonces voy a borrar la fórmula y vamos de nuevo haciendo uso del F4. Más, sumar sí conjunto. Rango de suma, donde estén las ventas. Me muevo hacia aquí al lado, sería la columna N, ¿cierto? Entonces selecciono aquí. Pero antes de pasar al siguiente argumento, aquí yo debo presionar F4. Y fíjense cómo las dos N les aparece el signo de dólar. Es decir, que así la fórmula se mueva hacia los lados, va a seguir agarrando la columna N como rango de suma. Bien, coma. Rango de criterio 1. Entonces, mi rango de criterio 1 va a ser donde esté el año. Y recuerden, rango columna completa. Entonces me vengo aquí donde está la I y selecciono la I completa, ¿cierto? Me muevo hacia acá un poco para ir mirando la fórmula. Listo. ¿Qué me hace falta? F4. Presiono F4 y me aparece el símbolo de dólar. Listo. Allí, que quiere decir que está fijo. Es decir, se convirtió en una referencia absoluta. Bien. Coma. Criterio 1. Entonces, si yo escogí como rango de criterio el año, mi criterio 1 pues tiene que ser el año un valor puntual, ¿cierto? Ahora fíjense, selecciono 2016. Y aquí es donde tenemos que estar muy pendientes. Si yo presiono F4 aquí, me aparece encima de la K, que sería la columna, y encima del 10, que sería la fila, ¿verdad? Pero resulta que yo necesito que la fórmula para el año se mueva hacia los lados, ¿cierto? Es decir, que la K sí tiene que estar, perdón, la K no, la Q tiene que estar relativa, es decir, tiene que moverse, ¿cierto? Ahora, si yo me muevo hacia abajo, allí la fila sí tiene que estar fija. Entonces, ¿qué hago en ese caso? En ese caso, tiene que estar fija la fila, pero no la columna. Entonces, ¿qué hago? Simplemente vuelvo a presionar F4. Entonces, yo digo, me sirve esta combinación Q que se mueva. La 10, que sería la celda, la fila, que esté fija. Entonces, yo digo, sí me sirve. Pero, ¿qué pasa si vuelvo a presionar F4? Me cambia la combinación. Me deja fija la Q, que sería la columna, y me deja relativo, ¿verdad?
la fila. Y en este caso no, porque si yo me muevo hacia abajo, yo necesito que siempre me agarre el año 2016. Pero si se mueve hacia los lados, necesito que tome el año 2017 y siguientes. Bien, entonces, ¿qué debo hacer? Si no sé en qué posición está, pues simplemente voy presionando varias veces la tecla F4. Entonces, fíjense, F4 una vez me pone fijo tanto la columna como la celda. No me sirve en este caso. Lo vuelvo a presionar. Me deja fijo la fila, que sería el número 10, pero me deja que se mueva, me deja relativo la columna. En este caso sí me sirve porque yo necesito que se mueva entre columnas, pero no entre filas. Bien, entonces ese sería mi criterio 1, pero me falta el siguiente que sería el mes. Entonces digo coma, rango de criterio 2 sería el mes, que sería la K, ¿cierto? Entonces F4, ¿por qué? Porque necesito que las columnas de rango estén fijas. Bien, coma. ¿Qué me falta allí? Me falta seleccionar el mes que sea un valor puntual, que en este caso sería este de aquí al lado. Bien, entonces aquí nos sucede lo contrario. Necesito que cuando se mueva hacia los lados, siempre sea el mismo mes, pero cuando se mueva hacia abajo, vaya cambiando, vaya alternando entre enero, febrero, marzo y demás meses. Entonces, ¿qué hago? Presiono F4 y digo, ¿me sirve que esté fijo siempre para enero? No, porque necesito que se mueva hacia abajo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que solamente la P debe estar fija. Entonces vuelvo a presionar F4, ahí me pone fijo la fila, no me sirve porque necesito que se mueva hacia abajo. Vuelvo a presionar F4 y allí esa combinación, perdón, esa combinación sí me sirve, porque ahora se va a mover hacia abajo, va a alternar entre los meses, pero siempre se va a mantener, cuando se mueva entre los años, siempre me va a agarrar el mes de enero o el mes de febrero o el mes en el que esté parada, ¿cierto? Entonces simplemente cierro paréntesis y le doy Enter. Ahora yo puedo ver que las ventas para enero 2016 es este total, ¿verdad? ¿Y qué pasa si me muevo hacia abajo? Fíjense, una casilla nomás. Me da que ahora las ventas para febrero 2016 es este valor. ¿Y qué pasa si me muevo hacia los lados? Control C y Control V. Fíjense. Ahora me da que las ventas son 204.000 para febrero 2017. Y si ustedes tienen dudas de esta fórmula, ¿qué deben hacer? Deben simplemente le dan doble clic. Por ejemplo, le voy a dar doble clic aquí encima del 204.000 y fíjense, me está tomando las ventas como rango de suma, ¿verdad? Me está tomando como rangos de criterios el año donde está la información, la columna de años y la columna de mes, ¿verdad? Pero adicional, fíjense, está agarrando el mes de febrero y está agarrando el año 2017. Si yo copio esta fórmula y la voy a pegar por aquí abajo, fíjense, aquí, y le doy doble clic para mirar el desglose de la fórmula, puedo ver que me está sumando el año 2020 con el mes de junio. Entonces aquí crucial, importantísimo tener esto claro. Bien, de nada me sirve saber qué hace la fórmula sumarse y conjunto, pero no saber de referencias relativas y absolutas, porque la fórmula se le va a mover y usted no va a ser capaz de dar los resultados que le están pidiendo. Entonces, como yo le decía al principio, necesitamos una única fórmula. Entonces, control C aquí, selecciono todo el cuadro, control V y listo. Aquí me da este error muy común. Esto es que la celda está muy pequeña, la amplío y listo. Yo ahora puedo dar el total por mes y por año. Bien, esta es de las fórmulas cruciales que ustedes deben manejar porque me sirve para todo. Necesito sumar ventas, necesito sumar cantidades, necesito, por ejemplo, sumar ventas por mes, ventas por vendedor, ventas por producto, por ejemplo. Bien, una vez que ustedes dominen esta fórmula, digamos que ya llevan la mitad del camino, porque esta me sirve para todo. Es el caballito de batalla de las personas que trabajamos todos los días con Excel. Entonces, bueno, recuerden que si es un poquito complicado de entender al principio, pueden repasar todas las veces que quieran esta clase que les queda grabada. Bien, ¿alguna duda de cómo utilizar esta fórmula antes de continuar con la siguiente? ¿A alguien le quedó dudas de cómo usarla o todos claros? Y si todos la entendieron, recuerden que pueden poner una manito para yo saber que vamos súper bien.
Ah, bueno, listo. Qué bueno que todos van entendiendo. Entonces, esta es la forma de utilizar sumar y conjunto. Sumar una tabla de doble entrada como esta, en la que yo tengo que combinar columnas y filas, ¿verdad? Y donde utilice una sola fórmula es crucial. Una vez que ustedes entiendan completamente qué se hizo en esta fórmula, ya no necesita, o sea, ya esto después sale automático, ya uno ni siquiera está analizando, ¿pongo esto fijo o no? Simplemente uno lo hace y ya. Bien, porque se vuelve muy automático. Listo. Entonces, bueno, con este tema, con este ejemplo que vimos, ¿verdad? Terminamos este primer punto que sería sumar y conjunto. Entonces, repasando, ¿qué hace esto? Es una suma condicionada. ¿Por qué condicionada? Porque yo le voy a decir bajo qué parámetros va a sumar. Y yo le dije que lo hiciera por producto, por año, por mes. Si hay, puede ser por vendedor, por mesera, por región. Bien, o sea, pueden haber muchísimos otros argumentos. Ahora vamos con la función sí. Normalmente estas fórmulas se complementan. La función sí me permite alternar, como les decía al principio. ¿Qué hace esta fórmula? Comienza con una pregunta. Bien, si esta pregunta es positiva, me da un resultado, le voy a poner así, un resultado positivo. Bien, y si esta respuesta es negativa, entonces voy a poner otro resultado, pues para no poner resultado negativo, porque no es un resultado negativo, sino es un resultado diferente. Bien, entonces, hago una pregunta. Si esa pregunta se cumple o esa condición, o sea, si el resultado es sí, entonces me da esta respuesta. Ah, pero si esto no se cumple, es decir, no se cumple, o sea, es no, entonces me da un resultado diferente. Bien, es un poquito abstracto al principio, pero es súper útil, sobre todo para este caso que les traigo aquí. Tenemos este total de una factura, ¿verdad? Son unos productos deportivos, balón de fútbol, pelota de béisbol, balón de voleibol y una raqueta de tenis, ¿verdad? Me da un total de $317. Vamos a cambiar esto. Un momento, vamos a ponerle aquí. Fíjense, simplemente lo multiplico por 1000 para que sean unas cifras un poco más grandes. Bien. Lo multiplico por 1000. Fíjense aquí. Lo copio y lo pego aquí. Bien. Y aquí le pongo esto una suma para que varíe en caso de que lo necesite. Listo, entonces ahora el total es 317,000 pesos. Bien, o sea, lo puse más grande como para que no fuera el número tan pequeño. Entonces, aquí hay algunas condiciones. Esto tiene un impuesto de entrada, digamos, al país, de entrada al puerto. Entonces yo voy a tener dos opciones. Sí o la opción no, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice el ejercicio? Eh, si aquí, el impuesto siempre va a ser, en caso de que sea así, va a ser del 5%, ¿verdad? 5% sobre este total. Si aquí dice no, pues el impuesto es cero, ¿cierto? Pero si el impuesto es sí, entonces yo tengo que multiplicar este total, ¿cierto? Que estoy seleccionando aquí por este impuesto que sería del 5%, ¿cierto? Entonces, yo necesito dejar esto automatizado, ¿verdad? Porque yo no puedo estar cada vez que llegue una factura nueva a que está sí y después a que está no, entonces tengo que venir a quitárselo. Entonces puede ocurrir que a mí se me olvide quitar el impuesto cuando no lo lleve. ¿Cierto? Entonces es mejor yo ya dejarlo parametrizado, porque este es el término. O sea, esto cuando ustedes ven, por ejemplo, facturas, lo que se hace es parametrizar. Si se cumple la condición de que lleva un impuesto, entonces calcúleme el 5% en este caso, ¿verdad? Y si no, pues el impuesto es cero. Entonces, ¿cómo lo hago? Simplemente digo aquí, la fórmula sí tiene tres argumentos. Sí, tiene tres argumentos. El primero es la prueba lógica. Bien, ¿qué sería la pregunta? Bien, este sería el primer argumento y lo voy a escribir por aquí. Primer argumento. El segundo argumento de esta fórmula, y todo es obligatorio, o sea, no es si usted quiere ponerlo, debe ponerlo. Si no lo pone, pues esta fórmula no funciona, le da error. Segundo argumento es, digamos, el caso verdadero. ¿Qué pasa si la prueba lógica se cumple? Es decir, que el resultado es sí, entonces usted me va a poner un resultado ahí específico, ¿cierto? Y el tercer argumento, ¿verdad? Es cuando esta prueba lógica no se cumple, es decir, cuando es no. Entonces, cuando es no, ¿qué sucede? Entonces, ocurre un resultado falso
o en este caso una fórmula que nosotros vamos a poner. Bien, entonces, esto sí y no es casualidad. O sea, yo dándole la explicación de sí y no, y el ejemplo es con sí y no, pero no tiene que ser, si esto es sí, hágame esto. No, puede ser, si esto es, por ejemplo, la ciudad Bogotá, si es Medellín. Bien, o sea, la prueba lógica va a depender de lo que usted esté evaluando, no tiene que ser sí o no. Bien, ahorita vemos este caso con externo para que vean que es diferente. Entonces, aquí quiero calcular el impuesto cuando sí lo lleve. Pongo sí, ¿verdad? Entonces digo más. Empieza la fórmula con sí, así se llama sí. Abro paréntesis, prueba lógica. Entonces yo digo, cuando este resultado que esté aquí, sí, fíjense, voy a seleccionar la celda. Cuando esto que está aquí sea igual, por eso les decía, de una prueba lógica, sea igual a sí, pero como es una fórmula, todo lo que sea texto yo tengo que ponerlo entre comillas. Entonces le pongo sí, entre comillas. ¿Qué estoy escribiendo? Cuando el impuesto de entrada al puerto sea así, coma, ¿qué voy a hacer? Cuando eso se cumpla en valor verdadero, voy a tomar estos 317,000 y los voy a multiplicar por este impuesto del 5%. Fíjense, no estoy dejando nada con valores. Solo todo lo estoy formulando. Lo único que estoy dejando en valores es la palabra sí. Bien, entonces, voy repitiendo. Primer argumento, prueba lógica. Cuando en G14, es decir, está azul, sea así, es decir, que esta factura sí tiene impuestos, cuando esto se cumpla, pongo la coma, entonces usted me va a multiplicar estos 317,000 por este 5%. Bien, coma. Cuando eso no se cumpla, es decir, cuando eso no sea así, sino cuando ahí esté escrito otra cosa, entonces usted me va a poner no. ¿Por qué? Porque quiere decir que no tiene impuestos. Si ahí no dice así, es que no tiene impuestos. Entonces simplemente le doy, cierro paréntesis y enter. Y como no lleva impuestos, el resultado alternativo o el resultado no o el valor falso, como me dice aquí la fórmula, sería 0. Bien, entonces enter. Fíjense que aquí me está calculando. ¿Cómo compruebo que sea cierto? Hago más estos 317 por este 5%. Y fíjense que sí me da este resultado. Me da los mismos 15,857. Pero ¿qué pasa si yo alterno esto a no, por ejemplo, a no? Entonces fíjense que el impuesto es 0. Porque la fórmula dice, cuando aquí sea así, usted multiplique esto por esto. Y cuando eso no sea así, cuando allí haya otro valor, entonces usted me va a poner 0. Bien, esto es muy útil, por ejemplo, para cuando tenemos facturas con IVA. Entonces debemos categorizarla. Ah, ¿es un responsable de IVA? Sí, calcúleme el IVA. ¿Es un responsable de IVA? No, no me lo calcule. Bien, entonces yo no puedo estar con cada factura que vaya a revisar si es sí o no. Yo aplico una fórmula, ¿cierto? De que lo haga automático. Que estas cositas yo no tenga que estar prestando la atención cada vez que haga un cálculo, sino que yo pueda automatizar estos detalles. Bien, entonces fíjense, ¿qué pasa si yo aquí escribo? Déjenme. Si yo aquí escribo sí, me hace el cálculo, ¿verdad? Si pongo, por ejemplo, no lleva impuestos, me pone 0. Porque recuerden que la condición es que, voy a abrir la fórmula, que allí sea sí. Bien, no es que, ay, cuando sea no, no me lo va a calcular. No, porque yo solamente evalúo una prueba lógica. Aquí dice, si G14 es igual a sí, aplíquele el impuesto. Pero si eso no se cumple, póngame 0. Entonces yo podría escribir cualquier cosa ahí, siempre que no sea así, y no me va a calcular. Por ejemplo, no lleva impuestos de ningún tipo. Y tampoco va a calcular el impuesto. Cuando le pongo la palabra sí, que es lo que evalúa la fórmula, entonces sí lo calculo. Bien, vamos a hacer otro ejemplo, aquí en el caso cuando el envío sea externo, ¿verdad? ¿Qué me dice el ejercicio? Si el transporte es externo, se debe cancelar $5 adicionales, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que aquí yo debo poner otra condición, ¿verdad? Pero vamos con calma, porque me salte un paso. Aquí, todos los envíos cuestan 10%, ¿cierto? Independiente, si son externos o internos. Entonces, ¿yo qué hago? Yo aplico mi fórmula aquí, digo, más, sí, como lo venía haciendo. Sí, ya va que me falta un paso aquí.
Ajá, un momento. Vamos con calma. Lo voy a plantear así, más. Todos los envíos cuestan el 10% del total de la factura, ¿cierto? Lo voy a escribir por aquí. Más estos 317.000 por el 10%, ¿cierto? Independiente, si es externo, interno o lo que sea. Todos los envíos cuestan el 10% del total de la factura, ¿cierto? Pero ¿qué me dice el ejercicio? Si el transporte es externo, se debe cancelar $5 más. Entonces aquí es donde yo debo decir, yo debo aplicar la fórmula así, porque si el transporte es externo, todos los envíos cuestan el 10% de la factura, ¿verdad? En el caso de esta factura cuesta 31.000 pesos, ¿cierto? Pero ¿qué me dice el ejercicio? Si el transporte es externo, se debe cancelar $5 adicionales. Fíjense que yo estoy aplicando una condición, ¿cierto? Para eso me sirve la fórmula sí. Bien, entonces, ¿yo cómo lo voy a plantear? Me voy a parar aquí y voy a decir más. Sí, abro paréntesis, ¿verdad? Voy a seleccionar aquí donde tengo mi condicional. Sí, esto es igual, fíjense, recuerden que cuando yo escriba texto dentro de una fórmula lo tengo que poner entre comillas. Entonces yo le voy a decir, si el transporte es externo, entonces externo lo voy a escribir entre comillas. Bien, si es externo, hasta ahí llega la prueba lógica, no necesito más. Si eso que está escrito allí dice externo, coma, ¿yo qué voy a decir? Voy a multiplicar el total de la factura por el porcentaje del gasto de envío, que sería el 10%, ¿verdad? Y adicional, le voy a sumar más $5. Ya lo voy a cambiar a pesos. Vamos a ponerle 5.000 pesos. Bien, entonces ahí ya le agregué los 5.000. Bien, entonces esa sería cuando esto se cumpla, cuando sea externo. Bien, pero ¿qué pasa cuando no? Cuando sea interno, simplemente, coma, ¿verdad? Sería los 317.000 por el 10% sin sumarle nada adicional. Fíjense que aquí está la diferencia. Vamos a leer la fórmula. ¿Qué me está diciendo? Cuando G16 sea igual a externo, aquí usted me va a multiplicar el total de la factura por el 10%. Bien, que es el valor del envío, pero adicional le va a sumar 5.000 pesos que cuesta un poco más el envío por mandarlo afuera, por ejemplo. Bien, pero ¿qué pasa cuando no es externo? Entonces, cuando no es externo, pasamos al argumento falso de la fórmula en el que yo multiplico el total de la factura por el 10% y no le sumo nada adicional. Simplemente lo dejo allí. Bien, le doy enter y ya. Entonces, fíjense, voy a plantear aquí afuera, más 317.000 por el 10%, me da 31.000, ¿verdad? Y fíjense que aquí inmediatamente la fórmula, aquí en rosadito, me le está sumando 5.000 más porque el transporte es externo. Pero ¿qué pasa si yo aquí a este le cambio interno? Fíjense, me lo regresa o me lo disminuye a 31.000, porque ya no le está sumando 5.000 adicional. Bien, entonces aquí simplemente me piden que ponga el total, entonces yo le digo, más el total sería la factura, más el impuesto, más el gasto del envío. Entonces, por ejemplo, esta factura podría variar el total. Si no lleva impuestos, si yo escribo aquí no, entonces el impuesto es cero. Y si yo lo dejo interno, simplemente el gasto del envío. Si yo aquí le pongo sí, entonces tiene un gasto, un impuesto, perdón, de 15.000. Y si es externo, entonces fíjense que el monto del envío aumenta 5.000 pesos más. Y al final la factura me termina costando esto. Bien, ¿dudas hasta este momento? ¿Cómo utilizar la fórmula así? ¿O les queda claro? Recuerden la manito si vamos bien. O si tienen dudas, este es el momento. Yo les explico nuevamente la fórmula. Yo creo que por aquí tengo otro ejemplo. Sí. Este ejemplo es un poquitico más complicadito, ¿verdad? Es simplemente para que ustedes realmente se lleven esta información completa, ¿verdad? Lo que nos queda de minigráfico y texto en columna S sale súper rápido. Eso es complementario a la clase. Realmente, lo más importante de la clase de hoy es que ustedes entiendan cómo utilizar la fórmula sumarse y conjunto, que ya vimos dos ejercicios súper completos, y la fórmula sí. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Sí.
yo tengo un ejercicio en el que tengo el total de préstamos que se le han hecho a algunos clientes, ¿verdad? Supongamos que esto es una entidad bancaria, ¿cierto? Que le ha prestado a sus clientes. Entonces, por ejemplo, a María González le prestaron esta cantidad y ella ha pagado este monto. Bien, su deuda pendiente es este total. Y aquí sacamos el porcentaje de lo pagado, bien, que en este caso sería 92%. ¿Cómo sacamos ese total, ese porcentaje pagado? Una división muy sencilla, simplemente monto pagado entre el total del préstamo. Y eso me muestra el porcentaje de avance o de pago que han hecho cada uno de estos clientes, ¿verdad? Por ejemplo, Luis Marín ha pagado el 42%, ¿verdad? ¿Qué me dice el ejercicio? Aquí me dice, fíjense, aquí les dejo las instrucciones. Uno, calcular si hay morosidad. Tiene que ser menor al 75% para que sea moroso. Es decir, por ejemplo, vamos a revisar aquí. Luis Marín sería moroso, ¿verdad? Porque solamente ha pagado el 42%, ¿verdad? Angélica, con este apellido, también sería el 72%, 70% sería moroso, y por ejemplo, este María Morales con 60% también, ¿verdad? Entonces, ¿qué me pide el ejercicio? Que aquí me diga si hay morosidad, sí o no, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a plantear mi fórmula sí, ¿verdad? Y le voy a decir hacia la fórmula, cuando el porcentaje de deuda, el porcentaje de pagado, perdón, sea menor a 75%, el porcentaje, ¿verdad? Pagado sea menor a 75%, usted me va a poner que esa persona tiene morosidad o es moroso. Vamos a dejarlo así, que la palabra es más cortita. Y me dan un momentito. Listo. Cuando el porcentaje pagado sea menor, porcentaje aquí pagado, me borraron la palabra de, cuando el porcentaje pagado sea menor a 75%, la persona es morosa, ¿verdad? O tiene morosidad, que lo vamos a denominar con la palabra moroso. Y cuando sea mayor, ¿verdad? Cuando sea mayor a 75%, entonces no tiene morosidad. Que en este caso lo vamos a denominar como no, o no tiene morosidad, no es moroso. Entonces, ¿qué me pide el ejercicio? Calcular si hay morosidad, ¿verdad? Y las palabras que vamos a usar es, si esto es menor al 75%, menor o igual, voy a utilizar moroso, ¿verdad? Y si es mayor, que me ponga no es moroso, ¿verdad? ¿Esto por qué lo hago? Para que sepan que las opciones no van a ser sí y no, no, las opciones son las palabras que usted le ponga ahí a la fórmula. Bien, entonces vamos a plantearlo. ¿Cómo empieza la fórmula? Sencillísimo, fíjense. Más sí, paréntesis, prueba lógica. Selecciono este porcentaje de aquí y le digo, si esto es mayor, y aquí puedo poner también el igual, yo aquí en el Excel le estoy diciendo, si eso es mayor, perdón, la condición no es mayor, es menor. Si esto es menor, entonces el símbolo sería el contrario. Si esto es menor o igual, puedo poner los dos símbolos, entonces el Excel entiende que es menor o igual, y aquí escribo directamente el 75%. Profe, no lo puedo poner entre paréntesis, no, porque el 75% es un número. Voy a poner entre comillas, perdón, es aquello que sea texto. Bien, entonces, prueba lógica. Si lo pagado es menor o igual al 75%, coma, y aquí le voy a dar los dos resultados posibles. Si eso se cumple, es decir, si eso es menor o igual al 75%, usted me va a poner, ¿verdad? Moroso. ¿Qué quiere decir? Que el cliente sí tiene deuda, ¿verdad? Que tiene morosidad. Entonces, como esta es una palabra, es un texto, yo lo pongo entre comillas, ¿verdad? Entonces pongo moroso, ¿cierto? Comillas, coma. Ahora bien, ¿qué pasa si eso no se cumple? Si la deuda no es menor o igual al 75%, que en este caso sería mayor, es decir, que ya he pagado más del 75%. Entonces le voy a poner la palabra, fíjese entre comillas, no es moroso. Bien, ¿cómo? Comillas, perdón. ¿Qué hago? Cierro paréntesis, enter. Y fíjense cómo quedó de sencillo. Repito,
Planteo la fórmula sí, ¿verdad? La fórmula sí tiene 3 argumentos que son obligatorios. Si no los pone, la fórmula no le va a dar. Sencillamente, planteo una pregunta. ¿Este 92% es menor o igual a 75%? Solamente hay 2 resultados posibles, o es o no es. O sea, no hay un tercero, ¿verdad? No, es que él pagó el 75%. No, el Excel es exacto, ¿verdad? Entonces, si usted le pone que es menor o igual al 75%, o es o no es, ¿verdad? Entonces, en este caso, el valor verdadero es que se cumpla esa condición, que sea menor o igual al 75%. Si eso es cierto, me pone la palabra moroso para indicar que el cliente le está debiendo al banco. Bien. Y si no es decir, si el cliente ha pagado más del 92%, entonces usted me va a poner, entre comillas, no es moroso. ¿Por qué utilizo estas palabras y no sí y no? Para que ustedes se den cuenta que los resultados posibles van a ser aquellos que ustedes le indiquen al Excel y no necesariamente las palabras sí y no como lo hicimos en el ejercicio anterior. Bien, ¿qué hago? Le doy Enter. Fíjense que aquí, a diferencia del anterior, no estoy referenciando los argumentos, o sea, no estoy seleccionándolos por aquí de una celda, sino simplemente los escribí dentro de la forma, que también se puede hacer y es totalmente válido. Bien, entonces le doy Enter y fíjense cómo la función se va cumpliendo. Porque el que pagó más del 92% no es moroso. Pero si yo corro la celda, una celda, perdón, fíjense que el que ha pagado solamente el 42% sí lo es. Y por eso me da este resultado. ¿Qué hago? Simplemente lo copio para todas las celdas y listo. Bien, fíjense que es súper sencillo usar la fórmula sí. Es un poquito confuso al principio, pero como les explicaba con la fórmula sumar y conjunto, esto se vuelve mecánico, sale súper rápido. Bien, ahora bien, aquí traigo otros 2 ejemplos, ¿verdad? Con este mismo ejercicio que me dice, si tiene morosidad, es decir, si aquí dice moroso, entonces el interés, calcúleme un interés del 10%, ¿verdad? Entonces yo lo voy a calcular aquí. Y es lo mismo, o sea, más de lo mismo de lo que ya hemos visto, ¿verdad? Fíjense que es súper sencillo, más sí, planteo la fórmula sí. Si este es igual, ¿verdad? Fíjense. Y la condición es que si es moroso, el interés es del 10%. Bien. Y si no, en este caso, cero. No le cobro ningún interés, ¿verdad? Entonces, la prueba lógica es que sea moroso, ¿verdad? O sea, tiene deuda con el banco, ¿cierto? Lo pongo entre comillas, coma. ¿Qué pasa si eso se cumple? Yo le voy a cobrar un interés del 10%. Lo escribo, coma. Y si no, póngame cero, que es en el argumento falso de la fórmula. Cierro paréntesis, enter. Y fíjense que como este no es moroso, su interés es 0%. Corro paréntesis y aquí me da 0.10 porque no tiene el formato, pero simplemente me vengo aquí y le doy porcentaje y listo. Ahora fíjense, los que no son morosos, el interés es del 0%. Y cuando sí es moroso, entonces el interés es del 10%. Bien, ¿les quedó dudas de cómo utilizar la fórmula sí? Fíjense que es súper útil. ¿Alguno no entendió cómo usarla o todos claros? Y pueden ir poniendo la manito si entendieron. Ok, perfecto. Voy a continuar aquí con el siguiente tema de mini gráficos y texto en columna. Ya sé que se nos acaba el tiempo, pero fíjense que es muy sencillo. Es más que todo para mostrar. Bien, si ustedes necesitan mostrarle información a alguien, cuando hablamos de mini gráfico, no es un gráfico completo que se despliega aquí, sino es un gráfico que va dentro de esta celda. O sea, un gráfico chiquitico metido dentro de la celda, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? Fíjense, muy sencillo. Me paro aquí en la celda donde quiero que esté el mini gráfico, ¿verdad? Me voy aquí a insertar y aquí en esta parte, fíjense, aquí me dice mini gráficos. Fíjense, por aquí. Entonces ubico el gráfico que quiero usar, que puede ser, por ejemplo, este de líneas, ¿verdad? Y él me va a preguntar, el rango de datos, ¿dónde están los datos? Entonces yo digo, mis datos son todos estos que están aquí, ¿verdad? Hasta el 2027. Él me muestra aquí desde la E9 hasta la I9, ¿verdad? Me regreso aquí
¿Dónde quiero ubicar en mi gráfico? En la J9, y es donde estoy parada, entonces está bien ahí. Le doy a aceptar y fíjense cómo se inserta ya el mini gráfico y me muestra las tendencias. Por ejemplo, fíjense, en 2023 las ventas eran más bajitas, pero de repente tuve un pico en el 2024 y que sería este pico que me está mostrando aquí el mini gráfico. Luego tuve una caída, pero un poco más alta de lo que fue en enero, las ventas un poco más altas, y finalmente terminando 2026 y 2027 con unas ventas más constantes. Entonces, es información que yo puedo ver con los números, sí, pero es mucho más informativo, mucho más rápido de comprender si yo puedo tener un mini gráfico. Entonces yo digo, bueno, el primer año las ventas estuvieron bajas, posiblemente porque estaba empezando. Luego tuve un pico en el 2024, ¿cierto? Que es el punto más álgido de mi curva, ¿cierto? Y luego las ventas se estabilizan. Bien, ¿qué pudo pasar en 2024? Era una empresa nueva, alguna oferta que hice, ¿cierto? Y las ventas se dispararon. Y luego los siguientes años, fíjense, las ventas se estabilizan, que es el curso natural normalmente de las empresas. Bien, ¿qué pasa? Yo quiero que esto me aparezca aquí para todos los meses, porque esto fíjense que es solamente enero de cada año. Bien, entonces, ¿qué hago? Simplemente lo corro. No tengo que volver a plantearlo, sino simplemente lo corro. Bien. Entonces, ¿cómo sé que esto está calculando bien? Me paro aquí en el mini gráfico, editar datos mini gráfico, y él ya me está mostrando que aquí está seleccionando el mes de febrero, solamente para cada uno de estos años. Entonces alguien me dirá, pero es que verlo así como por mes no me sirve. Yo mejor quisiera ver como el total. Entonces yo puedo sumar aquí el total por año, ¿verdad? Fíjense aquí lo corro, por ejemplo, aquí tengo el total para cada uno de los años y simplemente corro el mini gráfico. Me paro aquí, lo corro hacia abajo y listo. Bien. Entonces vamos a ver si esto está calculando bien. Puedo borrarlo. Listo, solamente para volver a mostrarlo. Entonces, ¿qué hago? Selecciono aquí todos los años, ¿verdad? El total. Me voy aquí a insertar, fíjense, mini gráfico y lo puedo hacer con columnas también. Fíjense, el rango de datos sería todo esto que estoy seleccionando aquí. Bien, perdón, no me paré en la celda que era. Me debo parar aquí primero, luego aquí mini gráficos, insertar, columnas, rango de datos sería donde están los datos, todos estos. Y ubicación, la celda donde estoy parada y aceptar. Y fíjense cómo me muestra un mini gráfico. Yo puedo ver rápidamente, por ejemplo, que el último año para este ejercicio, el 2027, no he vendido casi nada o he vendido menos de lo que vendí en los años anteriores. Listo. Y bueno, esto se puede también, por ejemplo, yo lo quiero hacer, aquí tengo estos productos, ¿verdad? Suponiendo que son vendedores. Recuerden que estos son ejercicios inventados y quiero ver quién entre Juan, Pedro y Andrea, cuál vende más. Entonces simplemente me paro aquí, insertar mini gráficos, por ejemplo, de columnas, selecciono el rango de datos que serían estos y aceptar. Bien, y fíjense, ¿y qué hago con esto? Simplemente lo copio, que lo puedo hacer, ¿verdad? Y lo corro para todas las celdas. Listo. Fíjense que esto es muy sencillito, esto realmente es más para mostrar información. O sea, no me tengo que complicar con fórmulas, son valores adicionales, valor agregado que ustedes le pueden aportar a sus archivos de Excel. Y por último, que ya sé que se nos acaba el tiempo, tengo esta sección llamada texto en columna, ¿verdad? Y normalmente cuando descargamos los archivos del banco, por ejemplo, los extractos bancarios, vienen con este formato. Mire, fíjense, por ejemplo, viene producto, valor, voy a ampliar aquí. Miren, tenemos producto, valor unitario, unidades, fecha y vendedor. Pero no viene separado en columnas, sino viene separado con punto y coma. Entonces, esto particularmente se resuelve, pero súper sencillo y es muy útil que lo conozcan. Se resuelve con una herramienta llamada texto en columnas, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? Es la cosa más sencilla que hay. Fíjense. Selecciono la información, ¿verdad? Me voy aquí donde dice revisar, perdón, vista, datos, perdón. A veces algunas cosas no recuerdo bien dónde estaban, pero fíjense, es simplemente venir y buscar dónde está. No recordaba dónde estaba, busco la pestaña donde está. Bien, que sería la pestaña datos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Me voy a esta sección, fíjense, texto en columna. Texto en columna. Entonces él me dice,
Aquí me sale un poco abstracto, ¿verdad? Pero él básicamente lo que me está pidiendo es que yo le diga cómo está separada la información. En este caso, la información está separada por punto y coma. Fíjense que aquí, por ejemplo, leche y luego viene el valor unitario, que sería 4.505, y lo que separa a esta información de esta otra es punto y coma. Usted tiene que identificar en su archivo cuál es el separador, porque para mi archivo es punto y coma, pero para otro archivo, por ejemplo, el que descargan del banco, podría ser coma. Entonces usted tiene que mirar la información y ver cuál es ese separador. Bien, regreso al ejercicio. Selecciono la información. Texto en columnas, ¿verdad? Delimitado. Entonces aquí me dice caracteres como comas o tabulaciones separan campos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que justamente es la opción que yo necesito, porque en mi caso me separan los campos punto y coma, y aquí me está diciendo que esa es la opción. Entonces yo dejo la opción delimitados escogida, le doy siguiente, ¿verdad? Y fíjense que aquí él ya me da por defecto, porque es el más común, me da punto y coma. Tabulación, eso quiere decir que me lo va a poner en una tabla, bien, así como me lo está mostrando aquí. Y él me pregunta cuál es qué es lo que le está separando usted la información. Entonces, fíjense, yo puedo escoger entre punto y coma, espacio u otro, porque a lo mejor puede ser un guión, por ejemplo. En este caso es punto y coma. Entonces, fíjense que él aquí ya me va mostrando cómo me va a quedar la información. ¿Qué debo hacer yo? Simplemente siguiente y finalizar. Y fíjense qué bonito, me separa toda la información. Fíjense, producto, valor unitario, unidad de fecha y vendedor, ¿verdad? Y la fecha me la muestra así porque recuerden, y se los he repetido en varias clases, para el Excel la fecha es un número. Bien, solamente yo debo cambiar el formato. Aquí arriba le doy formato de fecha corta y listo, ya me lo da en formato de fecha. Y por ejemplo, aquí el valor unitario le doy formato de número decimal. Le doy aquí estos tres ceritos y pum, listo. Ya puedo leer mi tabla correctamente, ya la tengo por fecha y no todo junto en una sola fecha. Bien, ¿cómo lo hago? Recuerden, escojo la información, me voy aquí donde dice datos y luego texto en columna. Y listo. Chicos, ya este último punto fui corriendo, pero es que ya se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Es súper útil esta información. Algunos, ay, qué cosa tan fácil, súper fácil, pero para el que no la sabe, un chicharrón porque entonces no sabe cómo dividir la información. Bien, entonces chicos, esta clase llegaría hasta aquí el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Yo sé que siempre se nos van unos minutos adicionales, pero es que es mucha información. Bien, entonces lo principal, que eran las fórmulas de sumarse y conjunto y sí, vimos muchísimos ejemplos para que ustedes se vayan con la información completa. Recuerden, esta clase queda en un video de YouTube para que ustedes puedan hacer uso de él y le enviamos este archivo que estuvimos utilizando para que repasen. Bien, entonces, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Dejo de compartir pantalla. Feliz noche a todos y ya nos veríamos el próximo jueves que comenzaríamos con un nuevo ciclo. Para los que se están uniendo por primera vez, recuerden, el próximo jueves comenzamos un nuevo ciclo de clases. Bien, vamos de cosas sencillas hasta las cosas un poco más avanzadas. Listo. Entonces, bueno, feliz noche a todos y ya nos veríamos el próximo jueves.